Versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel. Ahora esta es la cuarta, este es uno de los cuatro momentos o una de las cuatro veces que Pablo dice palabra fiel, palabra fiel. Ahora las otras veces que Pablo dice palabra fiel se encuentran primordialmente en 1 de Timoteo 1:15, donde dice Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Entonces la primera palabra fiel es la salvación. La salvación. La segunda palabra fiel se encuentra en 1 de Timoteo 4:9. Y Pablo ahí dice, palabra fiel es esta, y tiene que ver con versículo 8 del mismo capítulo, donde dice piedad. La piedad a todo aprovecha. Entonces la primera cosa, la salvación. Segunda cosa, la piedad. Ahora, esta aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 es la tercera palabra fiel. Versículo 11, palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Tiene que ver con sufrimiento. Entonces, salvación, piedad y sufrimiento. Y la cuarta palabra fiel se encuentra en Tito 3:8, donde dice Pablo, y todas estas palabras fieles se encuentran en las epístolas pastorales. Tito 3:8, dice Pablo, palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Entonces tenemos salvación, piedad, sufrimiento y buenas obras. Eso es el todo de la vida cristiana. Palabra fiel. Entonces Pablo nos está enseñando, cuál sea la vida cristiana, y es esas cuatro cosas. Palabra fiel. Volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos. Tiene que ver con sufrimiento. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Ahora, hay dos aspectos de nuestro futuro. Somos salvos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido redimidos por la sangre de la cruz. Somos salvos, pero no termina la vida cristiana ahí en la salvación. Hay también lo que se llama servicio. Salvación y servicio. Y salvación proviene por los sufrimientos de Cristo, y los premios que provienen por el servicio provienen por nuestro sufrimiento. Entonces, así como Cristo sufrió por nosotros para salvarnos, nosotros tenemos que sufrir para ganar los premios, y aún mejor dicho, no solamente para ganarnos los premios, sino para agradar a quien nos salvó. Nuestro motivo no es premio, es amor. Pero sí tenemos que ganar premios para agradarle. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, esta distinción entre servicio y salvación se encuentra más claramente en Romanos 8. Por favor, mira Romanos 8. Ahora muchos cristianos de hoy en día, de hoy por hoy, están involucrados en ganarse un imperio, un reino aquí en la tierra. Quieren ya ponerse la corona sin haber llevado la cruz, y es imposible. Sin llevar la cruz no hay corona. Romanos 8, versículo 17. Si hijos, si somos hijos. Porque el que le recibiera a Cristo, dioles, tiempo pasado, el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por lo que hizo Cristo.
¿Ok? Versículo 17. Si hijos, también herederos. Entonces nuestra herencia es la salvación en la gloria. Pero nota que dice aquí Pablo. Herederos de Dios, número 1. Y coherederos con Cristo. Entonces, mi salvación me hace ser heredero de Dios. Ya no puedo ir al infierno. Y mi servicio me hace ser coheredero con Cristo, donde en su reino, porque dice aquí, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Entonces, ser glorificado es el resultado de haber servido a Cristo durante esta vida actual. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Qué? Reinar con Él. Todo el mundo lo pone por negar la salvación. No, el contexto aquí es reinar, no es ser salvo. ¿Ok? Y tú lo puedes decir a todos mis hermanos pentecostés allá afuera que no tiene nada que ver con negar la salvación. ¿Ok? Si no creemos, Él empero se queda fiel. ¿Ok? Y es aún más fuerte con lo que dice Pablo. Mira, vamos a leerlo según lo que dicen los pentecostales. ¿Ok? Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará la salvación y perderemos la salvación y iremos al infierno por haberle negado. Eso es lo que dicen los pentecostales. Pero Pablo explica sus propias palabras. Mira, versículo 13. Si no creemos, es decir, que si tú pierdes la fe, si tú niegas a Cristo como Pedro le negó cuando Cristo fue entregado a los romanos para ser crucificado. Pedro le negó 3 veces. ¿Ok? Si no creemos, Él empero se queda fiel. No puede negar a sí mismo. ¿Tú entiendes eso? Ahora no tiene nada que ver con obras o la falta, la carencia de obras. No. Ahora tiene que ver con la esencia de mi persona. Yo soy en Cristo y Cristo en mí. Y si llego al momento en mi vida más triste, más tenebroso, más oculto, donde no hay luz, donde me parece a mí que el Señor no me está oyendo, que el Señor no está respondiendo a mis oraciones, si llego al momento más difícil en la vida, como Job perdiendo la familia y las riquezas y los bienes y la salud y los amigos que tenía, aún llegar ahí a un lugar donde ya no creo en Dios, ¿qué pasa? Él se queda fiel porque Él no puede negar a sí mismo y yo soy parte de Él. Yo soy Él mismo. Yo soy carne de su carne, hueso de su hueso. Él no puede negar a sí mismo. ¿Ok? No es la pérdida de la salvación, es la pérdida de premios. Es perder la oportunidad, el gran privilegio de reinar con Cristo. Pero no es perder la salvación. No, para nada. ¿Ok? Ahora, versículo 14, dice Pablo, recuérdales. Pero Pablo le había dicho a Timoteo en versículo 8, acuérdate. ¿Ok? Entonces, Pablo está recordando a Timoteo. Y Timoteo tiene la responsabilidad de recordar a los demás. Y eso es como cumplir versículo 2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Es entregar lo que tú tienes a otro y esa persona entregará lo que él tiene a otro.
es recordar a lo que tú tienes, tu discípulo, y tu discípulo puede recordar a otros. ¿Ok? 14. Recuérdales estas cosas. Protestando delante del Señor. A mí me gusta esa palabra, protestar, porque solamente se encuentra en la Biblia Valera. En griego, en español, en inglés no se encuentra esta palabra. Es por eso que del sentido general yo soy un protestante, porque yo protesto. ¿Y qué protesto? La Iglesia Católica. Amén. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. ¿Okay? No tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan. Hay muchas personas que están peleando sobre esta cosa y la otra cosa, cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero a la misma vez es importante que los hombres de Dios discuten o conversan o analizan la sana doctrina. Entonces hay que tener un equilibrio, porque a la misma vez somos mandados. Mira Tito 1:9 dice Pablo, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina, y mira esto, y también convencer a los que contradijeren. ¿Ok? Entonces hay que tener equilibrio en esto. Requiere esto sabiduría. Y la sabiduría a que me refiero no es sabiduría humana como tenía Salomón. No. Es sabiduría divina como tenía Cristo. ¿Okay? Y déjame darles un ejemplo de cómo obtener este equilibrio. ¿Okay? Mira Proverbios 26. 26, versículo 4. Nunca respondas al insensato conforme a su fatuidad, porque no seas como él también tú. ¿Okay? Un mandamiento. No respondas. ¿A quién? Al insensato, conforme a su fatuidad, para que tú también no seas como él. Mira el versículo 5. Otro mandamiento. Responde al insensato conforme a su fatuidad. Una contradicción en la escritura. ¿Ok? Porque no se estime sabio en su opinión. Entonces, tenemos que tener una respuesta bíblica a toda inquietud, a toda duda, a toda pregunta, a toda cuestión. Sí tenemos que tener una respuesta. La sabiduría entra en cuándo y cómo responder a la insensatez, a la fatuidad de este mundo. ¿Ok? Y tiene que ver más bien con lo que dice Pablo en versículo, volviendo a nuestro texto, lo que dice Pablo en versículo 4, ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida. Ok, entonces tú puedes estar ahí conversando con una persona y argumentando doctrina, y esa conversación puede durar hasta horas sobre un solo asunto, una sola cuestión, puede durar horas. Pero llega el momento cuando esa conversación, esa discusión ya pierde su valor para los dos que están discutiendo y llega a ser un ejercicio de vanidad, una discusión vana, porque no se aprovecha para nadie la discusión actual.
Y la sabiduría es ya saber cuándo dejar de conversar sobre ese punto y seguir para adelante con otra cosa. ¿Ok? Déjenme darles un ejemplo de una conversación vana que no vale la pena continuar conversando. En la internet hay lo que se llama chat rooms. Son salas de charla. ¿Cómo dice? De chateo. Chat. De chateo. Salas de chateo. Así le decimos en español. Chat, le dicen. Chat. Chat. Ok. Salas de chat. Que en inglés. Que nunca hago. Digamos. ¿Qué significa chat en inglés? Charlar. Ah, ok. Es la misma cosa. Yo nunca hago esto. Debe ser 10 años que no me pongo en un chat room, una sala de chat. Porque uno puede estar ahí teclando y conversando y analizando y discutiendo. Y tú puedes estar ahí y la persona con quien estaba discutiendo ya se fue y otra. Es vana, es vana. O otro ejemplo, estos testigos de Jehová, es casi imposible responder a las tonterías de ellos, porque tú puedes ya entrar en una discusión sobre, vamos a decir, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y tú puedes mostrarle hasta 10 versículos que demuestran que Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Él va corriendo a otro asunto, no, pero va a decir él, los 144,000. Estamos aquí discutiendo la divinidad de Cristo y tú vas a traer ese asunto que no tiene nada que ver con la divinidad de Cristo. No, pero mira qué dice aquí en la Biblia. Y él toma su Biblia y te muestra algo que prueba que él es un miembro de la clase juanina, ¿okay? de los testigos de Jehová. Okay, y tú entras en esa discusión y tú pruebas de que él es errado en eso, equivocado en eso. ¿Y qué pasa? Mostrándole la Biblia, él corre a otro asunto que no tiene nada que ver con los primeros dos asuntos. Y él está haciendo de como un perro persiguiendo su propia cola. Dando vueltas en ciclo, exactamente. ¿Okay? Entonces, eso se llama lo que dice aquí Pablo. Contiendas en palabras que para nada aprovechan. Y hay que tener la sabiduría cuando ya cesar de discutir eso. ¿Okay? La otra noche yo y hermano Leonardo estábamos discutiendo por 2 horas. Y para mí fue una discusión aprovechosa. ¿Okay? Porque buscamos muchos versículos. Yo no sé si estamos de acuerdo en lo que discutimos, pero la cosa más importante es que yo mismo aprendí algo ahí. ¿Ok? Eso para mí fue un gozo. ¿Ok? Y 2 horas aprovechosas. Pero tú puedes pasar 10 minutos con un testigo de Jehová y eso no te aprovecha nada. ¿Ok? Te frustra. ¿Ok? Te frustra. Yo sé cómo acabar con un testigo de Jehová. No, yo sí sé. Yo tengo el botoncito que es perfecto para ellos, para hacerlos explotar. ¿Cuál es? Bueno, yo primero que nada, yo les digo que ellos tienen una Biblia católica y eso se enoja. Sí, se ponen bravos. Y yo lo puedo probar. Yo tengo toda la información para probar que ellos tienen una Biblia católica. No, pero nada, esto es una Biblia que dicen ellos, que reza como un diario. Bueno, tú sabes que algo que yo con el diario a fin del día, yo lo he hecho en la basura. Sí, reza como un diario. En Honduras lo ocupamos para... Exactamente. O como el Granma en Cuba. Tiene un solo propósito el diario en Cuba, un solo propósito. El Granma y la juventud rebelde tienen un solo propósito, es cuidarte en el baño. Es el negocio del baño. Ok. Que no tengan contiendas de palabras que para nada aprovechan, sino para traicionar a los oyentes. Uno tiene que tener cuidado que si se está discutiendo con una persona
que también se aprovecha a la persona que está ahí al lado. ¿Okay? Si hay a otra persona presente. 15. Ahora, muy importante texto. Yo creo que el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 2 es el versículo clave para el ministro de Dios. El ministro de Dios, digo. No para el perdido. No es el versículo clave. Okay. Para el verdadero ministro de Dios, no hay versículo más importante en toda la Biblia que 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Okay? Y es tan importante que yo tengo aquí un papel, un artículo escrito por el hermano Phil Robinson, y vamos a leerlo. No lleva. Che. Valdivia. Valdivia. Este es el de Camilo. Compárteme alguna de estas cosas. Compárteme. Buena letra, buenísima. No miramos. Ok, 2 de Timoteo 2.15 en la Valera 1865 por Felipe Robinson, pastor misionero Iglesia Bíblica Bautista de Valdivia, región 14, Chile, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, de procurar. Okay, que en el diccionario Real Academia, hacer diligencias, deberes, lo que es necesario, menester, sí, es un mandamiento, y aún más porque hacer diligencias significa poner todos los medios para conseguir un fin. Diccionario Real Academia Española. Y la clave del conseguir de tal fin, presentarte a Dios aprobado. Entonces ese es el fin de lo que queremos hacer. Okay, presentarnos a Dios aprobado. Se encuentra en la última parte del versículo, presentarte a Dios aprobado, o esfuerzos, porque somos obreros, para que suceda lo que se expresa, conseguir o adquirir, es procurar algo, ejercer el oficio de procurador. Otra vez más, Diccionario Real Academia Española. La frase significa hacerse algo diligentemente, con dedicación completa y esfuerzo sincera, y aún más, pues el procurador es históricamente, especialmente en Latinoamérica, la, entre comillas, persona por cuya mano corren las dependencias económicas de la casa o los negocios y diligencias de su provincia. Real Academia Española, otra vez más. ¿Okay? Habla aquí de los ministros, ¿verdad? Él es un obrero entregado totalmente a su trabajo, y es trabajo duro verdaderamente. Tienes que estudiar, comparar, meditar, orar y esperar. ¿Cuál trabajo es la procura? ¿Cuál palabra usada como sustantivo significa una búsqueda, más la connotación de cuidado asiduo en los negocios? Real Academia Española. Como así en la frase anda en procura de algo. Punto aparte. El mejor ejemplo bíblico se encuentra en Actos 17:11, que dice acerca de los de Berea: y fueron estos más nobles que a los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda codicia, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando desearon los de Berea averiguar si algo era así o verdad, buscaron la respuesta en la autoridad final, que sí se puede enseñar y escudriñar, según el Timoteo 3:16, cuál es así. ¿Okay? Buscaron la Biblia. Amén. Me gusta mucho el uso de la palabra escudriñar aquí, la cual va muy bien como referencia cruz con Juan 5:39, donde Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y en ellas son las
que dan testimonio de mí. Entonces la palabra escudriñar es muy importante. Escudriñar, según el Diccionario Real de Academia Española, significa, entre comillas, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Corresponde a la palabra inglesa scrutinize, cual es palabra aún más fuerte que search o buscar, significando una búsqueda fuerte, profunda, diligente, con harto estudio, consideración y meditación. Y puesto que la Biblia dice, en la boca de dos o de tres testigos constará toda palabra. Proverbios 25:2 dice que honra de Dios es encubrir la palabra y honra del rey es escudriñar la palabra. ¿Ok? Dios encubre la palabra y nosotros hacemos ¿qué? Los ministros de Cristo hacemos ¿qué? Escudriñamos la palabra. Dios la encubre y nosotros las escudriñamos. ¿Ok? Eso es fuerte. Y hay más. Lee Proverbios 2:1-6, fijándote en la palabra escudriñares, versículo 4, en el contexto de versículo 1 y 6. Vamos a leer ese texto. Proverbios 2:1. Proverbios 2:1. Proverbios 2:1. Hijo mío, si tomares mis palabras, como de la Biblia, y guardares mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y como a tesoros la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces hay que escudriñar las escrituras para tener ¿qué? Para tener sabiduría y prudencia y inteligencia. Amén. Ok. Siguiendo con el artículo de nuestro hermano. En la Biblia hay 5 referencias para la palabra procurar. Número 1. Finalmente, para que sepamos que no tratamos con un libro normal, sino el libro de Dios, la Biblia. Dice Proverbios, o Eclesiastés, y cuanto más el predicador fue sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Tu congregación, ¿no? Entre corchetes dice nuestro hermano, el contexto entero de 2 de Timoteo 1:8, 13, 2:2, 3, 6, 14, 24 a 26, capítulo 3, 14 a 17, capítulo 4, 1 a 5, el contexto es ¿qué? El pueblo, tu congregación. Enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones. Mira el contexto, tú eres un pastor. Puestas debajo de un, ¿qué? Un pastor. ¿Ok? Directamente dirigido a ti. Todo esto. Tú siendo un ministro de Dios. A los que se humillan y obedecen a 2 de Timoteo 2:15, Dios provee hasta la definición bíblica y relación directa de las palabras por referencia a cruz. ¿Ok? Mira Isaías 28. Isaías 28. 28 de Isaías. Dice... Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Es poco a poco. ¿Ok? Estás construyendo la vida de una persona, la vida espiritual de una persona, tú siendo un ministro. Cuando estás aquí parado en el púlpito, no es un juego. Es la cosa más importante en la vida. Porque estás, ¿qué? Enseñando doctrina. Enseñando ciencia. ¿Ok? Y eso es poco por poco. ¿Verdad? Biblia con Biblia. Mira 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Y versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino en las que enseñan el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual, Biblia, a lo espiritual, Biblia, Biblia con Biblia. Es por eso que nosotros, los ministros, los creyentes de la Biblia, usamos lo que se llama el texto probatorio en los argumentos bíblicos, ¿verdad? Utilizar un texto, siempre que no fuera tomado de su contexto, utilizar un texto para respaldar el argumento bíblico. ¿Okay? Eso se llama escudriñar Biblia con Biblia. Ok, volviendo al artículo de nuestro hermano. 2, en cuanto a la palabra procurar, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Versículo 9 a 11. Y por tanto procuramos que o ausentes o presentes les seamos aceptos, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba la cosa hecha en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Así que conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cómo? Con palabras, con la Biblia, ¿verdad? Persuadimos a los hombres, mas a Dios somos hechos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos hechos manifiestos. Ok, volviendo al artículo, logrado en el contexto por versículos 18 y 20 del mismo texto, 2 de Corintios, 18 a 20. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo persuadir? ¿Cómo reconciliar? Con la palabra. Es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándole sus pecados y entregando a nosotros la palabra de la reconciliación. Es la palabra de Dios. No es ningún catequismo católico. Ellos no utilizan la Biblia para nada. La Biblia no entra para ellos. Es todo ritos y sacramentos y catequismos. Pero para el ministro de Dios, la única arma que nosotros tenemos es este libro aquí. ¿Sabes tú apreciar tu arma? Y cuando estuvimos en el ejército, teníamos que dormir con nuestra rifle. ¿Verdad? Y si uno perdiera su rifle, ¡pum! 3, Gálatas 1:10. Procuro. Gálatas 1:10. Mira Gálatas 1:10. Estos son 5 referencias para la palabra procurar. Gálatas 5, Gálatas 1:10. 1:10 de Gálatas. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o procuro de agradar a hombres, porque si aún agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué procuramos? Servir al Señor. El contexto es el Evangelio. Aquí en Gálatas 1:10, mira el versículo 6. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo o a otro evangelio. Es el evangelio, es predicar, es enseñar la palabra. Mira 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, otra referencia para la palabra procurar. 2 de Pedro 1:15. Dice el hermano aquí,
Segunda de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener siempre en memoria de estas cosas. Tiene que ver con enseñar al pueblo. Enseñar al pueblo. ¿Ok? El contexto de este versículo 15 aquí, mira versículo 12. Por lo cual yo no me descuidaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mira versículo 21. Porque la profecía es la Biblia. Versículo 20. La escritura. Entonces tiene que ver con enseñar la palabra de verdad. ¿Okay? Y la última referencia a la palabra procurar en la Biblia, porque con toda esta cruz referencias se puede sacar la definición de esta palabra procurar, la definición bíblica. Mira, segunda de Pedro 3, 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin reprensión en paz. Y note el contexto aquí del versículo 14. Mira el versículo 5. La palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios. Mira el versículo 7. La misma palabra. Okay. Mira versículo 13, sus promesas. Mira versículo 15, dice escrito, eso es la palabra de Dios, escrito. Okay. Os ha escrito, es la carta de Pedro, os ha escrito, una carta de la palabra de Dios. Y mira versículo 16, como también en todas sus epístolas hablando, Pedro hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras. El contexto de procurar con diligencia es la escritura. ¿Ok? Siguiendo con el artículo de nuestro hermano. Ok, y volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo 2:15, hablando del final del versículo que dice que distribuye bien la palabra de verdad, en que la palabra distribuir significa dividir algo entre varias personas, designando lo que cada una corresponde, según voluntad, conveniencia, arreglo o derecho, dar a algo su oportuna colocación o el destino conveniente, Real Academia Española. El comentario de Reina con respecto a la palabra griega aquí, orthotomunta, dice Reina, Casiodoro de Reina, el primer redactor de la Biblia en español, okay, dice él, trata con método y orden como artífice de ello, la doctrina, etcétera. Trata con método o orden. ¿Okay? Artífice. Doctrina. Y Valera, Cipriano de Valera, el segundo redactor de la Biblia Valera, agregó lo siguiente. Corta. La palabra griega aquí tiene que ver con cortar. Ellos usaron aquí la palabra traza, pero véase la nota especial abajo sobre la superioridad de distribuir. Entonces, de Mora puso distribuir. Una de las cosas más importantes en el estudio de la palabra de verdad es que el obrero tiene que reconocer e identificar que hay divisiones apropiadas y correctas en la Biblia, especialmente con respecto a la doctrina. Aunque toda la Biblia es para nosotros, cristianos, todas las escrituras no son escritas a nosotros para mandar nuestra doctrina en este siglo de la iglesia. ¿Okay? Hay muchos ejemplos en la Biblia y vamos a estudiar tantos
Pero la cosa clave es que el que distribuye bien la palabra de verdad va a dividir en partes la doctrina sana según las divisiones que hizo el Espíritu Santo en la Escritura y distribuirla correctamente y adecuadamente, distribuir bien, correctamente. Aplicar los versículos y pasajes doctrinalmente y correctamente a quienes son dirigidos, directamente y específicamente, para doctrina, y además para la aplicación histórica y espiritual o práctica. Nota especial. Para los creyentes anglohablantes que piensen que no se pueden enseñar la doctrina del mandamiento y de la necesidad de estudiar. Bueno, hay un problema aquí. No es un problema. ¿Ok? Pero en inglés no dice procurar. En la Biblia King James dice estudiar. ¿Pero qué? En inglés, la palabra estudiar, ¿qué significa? Significa procurar con diligencia. Estudiar. Pero tú sabes lo que pasa. Hay una pila de gringos que están diciendo que la Biblia de Valera no funciona porque quitó Casiodoro de Reina, quitó la palabra procurar o la palabra estudiar y puso la palabra procurar. Pero en inglés, estudiar quiere decir procurar con diligencia. No hay problema. ¿Qué usa la King James en distribuir bien? La misma cosa. ¿Cómo lo dice? Rightly dividing the word of truth. Oh, divide. No, pero déjame decirte, ese es el problema. Okay. Ese es el problema. Sí. En inglés, dividir, divide no quiere decir dividir. ¿Ah, no? No, quiere decir distribuir. ¿Oh, sí? ¿Tú sabes por qué? Cuando el hombre, padre de familia, repartió su herencia entre los dos hijos. Sí. ¿Tú sabes qué usa la palabra ahí? Divide. He divided unto them. Distribuyó a ellos. Nota especial para los creyentes anglohablantes que piensen que no se pueden enseñar la doctrina del mandamiento de estudiar, ¿okay? Como ellos han aprendido la enseñanza de la doctrina, usando el texto de la Valera 1865, porque dice procura con diligencia en vez de decir estudiar. Deben entender, ¿quién los gringos? Que Dios puede enseñar la misma doctrina con la misma fuerza a los que hablan el castellano de otra manera por usar otro versículo, 5, que dimos aquí para procurar 5 versículos, 5 referencias cruzadas, ¿no? ¿Ok? 5 en vez de uno solo, porque la palabra estudiar se encuentra una sola vez en la Biblia King James. Una sola vez. Estudiar. Study. Esta palabra se encuentra una sola vez en la Biblia King James. Pero procurar se encuentra una y otra vez en la Biblia español, dando un amplio significado de la palabra procurar que no se puede sacar del inglés. Entonces, ¿cuál es mejor? Tener la palabra procurar que tiene una profundidad de significancia o tener la palabra estudiar que en español tiene una sola definición. Ok. Estoy de acuerdo con este hermano. Y otras palabras, las cuales tienen aún más pertenencia a los hispanohablantes porque no significan iguales a las palabras correspondientes del inglés. En contexto exacto y con referencia directa a las escrituras, la palabra de verdad, todo esto tiene que ver con procurar. Palabras y mandamientos de Jehová, los cuales de su boca vienen. Nota que él, Dios, aún incluyó la palabra estudio en el contexto del pasaje definitivo. Eclesiastes 12:12, que citamos aquí. Mira ese pasaje, 12:12, Eclesiastes. Este versículo es la clave para abrir la Biblia para el ministro que quiere ministrar a su congregación. Es la clave. Sin este versículo es imposible. 12:12, Eclesiastés 12:12, dígame. Primero hay que dividir para distribuir.
Sí, pero distribuir es dividir, como dijo el hermano. No, pero primero para poder distribuir yo tengo que dividir. ¿Cómo voy a distribuir primero antes de dividir? Sí, entiendo. Pero mira, distribuir en español, según el diccionario Real de Academia Española, no es siempre repartir. Es la acción de distribuir. Incluye. Dios dividió la Biblia en libros y en testamentos y nosotros tenemos que distribuirla para poder entenderla. Entiendo. Procurar. Entiendo, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. La misma palabra distribuir en español incluye la acción de dividir ya. Eso es lo que le digo yo, porque primero hay que dividir para distribuir. La Biblia ya está dividida y nosotros tenemos que distribuirla en procurar. Ok, entiendo. Entonces, es lo mismo. Tiene razón. Sí, entiendo completamente lo que está diciendo. Que Dios nos hizo las divisiones y ahora nos toca a ¿qué? Distribuir bien la palabra, ¿verdad? Perfecto. Mira Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones o como clavos hincados de los maestros de las congregaciones puestas debajo de un pastor. Y además de esto, hijo mío, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio, aflicción de la carne es. Entonces, eso es el obrero, que procurando con diligencia, escudriñando las escrituras, para que él pueda repartir a los demás, su congregación, sus ovejas, el rebaño, la palabra de verdad, distribuyéndola siempre correctamente o bien. ¿Ok? Dice nuestro hermano, nota que él, Dios, aún incluyó la palabra estudio en el contexto que leímos aquí, para los tomases dudosos anglohablantes. A propósito, esta cadena de referencias no existe de esta forma en la Biblia inglesa. Además, distribuir es la única palabra que corresponde adecuadamente a la palabra divide en inglés. Porque divide en inglés significa principalmente partir o separar en partes y distribuir. La misma palabra. Buen ejemplo en Lucas 15, el ejemplo que yo le di a usted. El ejemplo del hombre padre de familia que repartió o distribuyó, ¿verdad? Que su herencia a sus dos hijos. El hijo pródigo siendo uno de ellos. ¿Ok? En español la palabra dividir no capta todo eso. Con respecto específicamente al concepto de cómo estudiar, entender y enseñar la Escritura. Contexto de Eclesiastés 12 y 2 de Timoteo. Los dos teniendo que ver con pastores enseñando y distribuyendo la palabra de verdad. También como la palabra distribuir. A causa de este rango de connotación y conexión precisa al tema y la intención de 2 de Timoteo 2:15, distribuir es exactamente la palabra indicada para este versículo. Nota las otras referencias bíblicas con la misma palabra. 2 de Crónicas 23:18, Lucas 22:17. Vamos a ver ese versículo. 2 de Crónicas 23:18. Segunda de Crónicas. (23:18). Después de esto, Joiada ordenó los oficios en la casa de Jehová debajo de la mano de los sacerdotes y de los levitas, como David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer los holocaustos a Jehová, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. ¿Okay? Distribuir, ¿qué? Los oficios. ¿En dónde? La casa de Jehová. Mira Lucas 22:17. Ahora los dos lados del sentido. Distribuir es poner en orden, ¿verdad? Ahora en Lucas 22:17. (22:17) de Lucas dice: y tomando la copa, habiendo hecho gracias, dijo: tomad esto y distribuidlo entre vosotros. Eso es repartir.
Entonces, distribuir incluye las dos cosas. Poner en orden y a la misma vez repartir las dos cosas. ¿Okay? Siguiendo el último párrafo de nuestro hermano, su artículo. La palabra usa, que tiene la 60, es sumamente débil, ya que creemos que la palabra de verdad no solo la usamos, dado que la palabra de verdad es la palabra de Dios que también obra eficazmente en nosotros lo que creéis. Usar a lo máximo señala una pequeña parte de lo que el obrero debe hacer con la palabra de Dios. Y yo más bien prefiero decir que nosotros no usamos la palabra de verdad, la palabra de verdad nos usa a nosotros. ¿Okay? En cuanto a la palabra traza, que puso Reina y Valera, aunque es claramente palabra infinitamente superior a usar, bíblicamente tiene que ver principalmente con el primer lado del asunto, cuál es el patrón, diseño o planteamiento de algo. Ok, está bien la palabra traza, que usa la 09, tiene la palabra traza, trazar, pero eso es solamente hacer un bosquejo, un plan, que es el primer lado del asunto, poner en orden. Que no está llevado a cabo. Pero no es llevado a cabo, exactamente. ¿Okay? Por lo tanto, mientras que traza sí señala lo del dividir en dispensaciones y aplicaciones correctas y el entendimiento dado por Dios para hacerlo bien, todavía falta la connotación clara de hay que repartir tal iluminación y sabiduría espiritual de las Escrituras entre los creyentes bajo cargo del obrero. Entonces, aunque usar pudiera ser la buena y trazar de cierto es la agradable, obviamente distribuir es la palabra perfecta en castellano en 2 de Timoteo 2:15. Amén y amén. Volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora tiene mucha significación este versículo, ¿verdad? Obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cuándo? En el tribunal de Cristo. Que distribuye bien la palabra de verdad. 16. Mas aléjate de los promovedores de disputas profanas y vanas, porque mucho aprovecharán en la impiedad. Ya vimos ese en versículo 14, que hay que tener equilibrio en ese asunto. ¿Okay? Tener la sabiduría cuando ya detenerte de discutir. 17. Y la palabra de ellos corroerá como gangrena. Interesante, ¿no? ¿Qué palabra? Bueno, en contexto, nosotros, versículo 15, tenemos la palabra de verdad. Hay algunos que no tienen la palabra de verdad. Es decir, que ellos tienen sí una palabra, pero no es la palabra de verdad. Que a mi parecer tiene que ver con las versiones nuevas. Es la correcta distribución. Okay. Entonces, la palabra de ellos, la NBI, la 60, la Biblia de las Américas, la palabra de ellos corroerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Vamos a parar ahí. Hay preguntas.